Hola, ¿qué tal? Pues el mundo, la historia de El Conde de Montecristo es un libro, uf, es un pedazo de libro, pero tiene una trama, pero está súper bien escrito, que le escribió Alexander Dumas, y trata sobre una historia de venganza. Y la venganza es porque en mundo dantes un hombre que fue capitán del faraón porque su antiguo capitán murió y le dejó a él al mando, luego se iba a casar con Mercedes, vivía bien con su padre y, o sea, tenía ya la vida más o menos resuelta. Y con 19 años, como por envidia, 3 personas fueron los encargados de enviar al mundo al castillo de If a pudrirse allí durante 15 años. Y menuda historia más espectacular. Y los 3 envidiosos, uno era Danglars, que era un compañero que tenía más antigüedad y un título más elevado en el barco donde trabajaba el mundo, y al ver que lo ofendían a él y que estaba a órdenes de ese chico que era joven y tal, pues le daba envidia. Luego el otro era Fernando Mondego, que era un catalán, o sea, un español y catalán, pero que estaba enamorada de Mercedes, que era la prometida del mundo. Y como tenía celos, a pesar de que los dos eran primos, tenía celos de el mundo. Y el tercer, Calderus, que es un vecino que es muy envidioso de los logros de los demás y que le vaya bien y todo, malgrado que le dejó pasta en un momento de que lo necesitaba, no quiere que el mundo suba por encima de él económicamente. Vale, estos 3 son los culpables, porque Danglars, así bebiendo un poco, porque a la boda de Mundo y Mercedes, pues estaban ellos bebiendo y vieron a Fernando y le llamaron la atención, y estaban los 3 ahí como confabulando. Y por la bebida y tal, Danglars escribió una carta como si el capitán del faraón, que es el barco del mundo, fuera de un agente bonapartista. Y luego lo dejó allí. Bueno, la arrugó y tiró el papel. Pero al verlo, Fernando, que le tenía mucha rabia al mundo porque se iba a casar con Mercedes, pues cogió la carta y le entregó a los agentes bonapartistas. Y luego se llevan, la gente, se llevan al mundo como agente bonapartista, su padre y Mercedes, y todos los de la boda se quedan así como un poco en shock. Y va al juzgado. Y Villefort ve la carta y dice: uy, eres el capitán ostras del faraón y tal. Uy, eso, si tiene rasgos de bonapartista, le traerá consecuencias a mi padre, y eso también impedirá mi haciendo y todo. Y el mundo era muy listo, pero no sabía ni leer ni escribir. Danglars decidió quemar la carta para culpar al mundo al 100% de que era bonapartista, y él
no les quitase, o sea, que al no perjudicarle nada, en cambio el otro lo enviaba a Castillo Div y le importaba 3 pimientos que se pudrieran allí. Y vale, lo envían allí a Castillo Div y pasan los años, el mundo está muy triste y dice, va, tengo que intentar a ver si me pueden dejar, y él no entiende al principio porque no sabe ni leer ni escribir, y viene el celador y, o sea, ven que es un muchacho joven, que no le ven que sea un criminal, pero está allí, y a la larga piensan en sus cosas y o sea, dejan un poco al mundo, que, o sea, que no se preocupan mucho por él, malgrado que él diga que es inocente, tampoco se preocupan mucho por averiguarlo y eso. Y luego, pasan los años, el mundo se intenta suicidar varias veces, pero un día del suelo, bueno, están como comunicando, el abate a la celda del lado hay el abate que está también, me parece que por hacer un golpe en Italia, y dice que tiene una fortuna y todo, y la gente lo toma como loco, pero les divierte, ¿sabes? Y no sé, y tienen como buena consideración del abate, malgrado ser un preso que también sea de estos como bélicos, que esté encerrado por intentar hacer un golpe así un poco bélico. Y luego el mundo y el abate se reúnen porque el abate hace un túnel y sale, y el mundo, que no ha visto a su padre y tal, pues le coge mucho cariño al abate, y el abate también le coge mucho cariño al mundo. Y los dos, pues el abate lo instruye, le enseña a leer, y me gustan los utensilios que explicaba, porque explicaba cómo utilizaba un poco todos los utensilios, porque el viernes, por ejemplo, le daban pescado, y con las espinas del pescado se hacían los pinceles, y con la sangre suya, pues lo de escribir. Luego también con la grasa de los animales, pues se hacía las antorchas para ver cuando estaba oscuro y pudiera escribir y eso. O sea que eso es de inteligentes. Y el abate se dedica a educar el mundo. Vale. Un día el abate le da un ataque epiléptico, y el mundo se preocupa un montón y tal. Y dice que es el segundo ataque que le da, y que toda su familia es propensa a esos ataques epilépticos y no han superado el tercer ataque. Y el abate le dice que tiene una fortuna escondida en el mundo. Y la fortuna le obliga, que está escondida en Montecristo, le obliga a memorizarse el mapa donde está la fortuna. Y una vez sea de él, pues ya no se tendrá que preocupar del dinero ni nada. Vale, le pilla el tercer ataque, muere. Luego Montecristo, sintiendo la pena y tal, pues se cambian, bueno, el cuerpo del abate se lo cambia Montecristo y él, y es lanzado al mar, y una vez al mar, pues consigue escapar, y va a la orilla, ve un barco que va hacia el barco, y que son como de piratas y eso, pero al ver que el mundo se ha escapado del Castillo Div, pues lo aceptan. En total, que va a la isla Montecristo y se hace con el tesoro y tal.
y que ha pasado 14 años y luego va a ver a su amigo, bueno, a Calderus, que a cambio de un diamante quiere saber todo lo que ha pasado y se entera que Fernando se casó con Mercedes y que Danglares es muy popular y tal. Y pasan los años y un millón de aventuras y es súper interesante el libro este del Conde de Montecristo. Es súper interesante. Te enseña que de, que de lo bajo que puedes caer, de lo bajo que puedes caer, siempre hay una luz y que puedes como siempre tirar adelante, porque Montecristo o sea, de ser encerrado y estar acabado, porque estaba ahí cadena perpetua en el castillo de If, a ser el conde de Montecristo gracias al tesoro y entonces también se vuelve súper inteligente y viaja un montón antes de empezar la venganza. Que eso te lo va contando a medida que va aconteciendo los acontecimientos del libro. Y hay personajes magistrales como Maximiliano Morrel, que es el hijo del capitán del faraón, el capitán antes que era de ser en mundo, que lo dejara en mundo, o sea, el capitán que murió. Y Valentina Villafort, que a pesar de ser la hija, pues se enamora mucho de Maximiliano Morrel. Luego también hay un ladrón allí que cuando sale se hace pasar como príncipe y quiere casarse con los Danglares. Bueno, un montón de historias. Súper interesante el libro. Y Vampa y un montón de personajes muy buenos. Os lo recomiendo mucho el libro. Es una historia de autosuperación y muy interesante.